Esa es su cámara, mi queridísimo Marcelo Mella, tal cual, porque estamos ahora a través del 50.2, pero lo que es importante también es que todos nos escuchan, nos siguen escuchando en la 94.5 FM. 6 de la tarde con 7 minutos, y bueno, ya lo decíamos, y seguro, si es que no estuviste conectado a nuestra radio u otros medios de comunicación, igual supiste que el gran tema del día de hoy es justamente, auditora, el cambio de gabinete sectorial, eso sí, ¿no? El tercero que ejecuta, manifiesta, bueno, mueve las piezas, ¿no? El presidente Boric, cuando lleva ya 1 año y 5 meses, si no me falla la matemática. Y todo esto en el contexto de la salida del ahora exministro Giorgio Jackson, ¿no? Pieza también, más que pieza, ¿no? Elemento bastante disruptivo para la oposición, pero un compañero, ¿no? También ahí de lucha y en el poder político del mismo presidente Boric, pero no de forma exclusiva. Vimos todos el abrazo, ¿no? Que se dieron ahí justamente, que fue viralizado. Bueno, esto en medio del llamado caso convenio de las fundaciones, que de fundaciones no tiene mucho más que el nombre. El presidente Gabriel Boric entonces concretó hoy, a eso de la 1:30 incluso se atrasó, este nuevo cambio de gabinete. El mandatario, entonces, con esto, busca retomar la agenda con la discusión de reformas estructurales, comenzar ahora en septiembre, a la vuelta de la esquina, ¿no? Marcado además por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. 5 movimientos fueron los que se ejecutaron el día de hoy, y lo vamos a conversar en detalle con el análisis de Marcelo Mella, politólogo y académico de la USACH, que una vez más está con nosotros. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Un gusto siempre estar con ustedes. A ver, términos generales, ahí, digamos, no es necesaria la diplomacia, tú eres de la casa y está bien ser crítico. ¿Cuál es tu impresión general de lo que pasó hoy día y que ya se estaba anunciando desde el fin de semana, y si era necesario o no tras la salida de Jackson? Mira, yo calificaría este cambio de gabinete como un cambio de bajo impacto en los objetivos políticos que tiene el gobierno hoy día de cara a instalar, yo creo, una conversación con la oposición que permita destrabar las reformas críticas, aquellas reformas que son fundamentales y que probablemente van a ser el estándar a través del cual la opinión pública va a evaluar el legado de este gobierno. Yo creo que respecto del impacto que provoca este cambio de gabinete sobre el tipo de conversación con la oposición, no va a ser relevante. Y en ese sentido uno puede preguntarse varias cosas. Por ejemplo, si era necesario que después de haber sacado al ministro Jackson, se volviera a insistir en un gesto político que me parece complejo principalmente para el Frente Amplio, que es quitarle un nuevo ministerio a Revolución Democrática. Salvo que la tesis política sea que Revolución Democrática es responsable por los hechos de traspaso a las fundaciones que son objeto hoy día de investigación, sí, por Contraloría y por Fiscalía, cuestión que me parece muy complejo de sostener, porque finalmente las responsabilidades son individuales. Salvo que uno sustente la tesis de que el Partido Revolución Democrática tiene alguna responsabilidad como ente colectivo, cuestión que, ya digo, me parece muy difícil de sostener. No me parece atinado que se haya decidido cambiar, sacar a un ministro, restándole todavía más incidencia dentro de la coalición de gobierno y en el gabinete a Revolución Democrática. Y me parece que es inadecuado porque genera una grieta dentro de comunes, dentro del Frente Amplio, entre comunes y el partido del presidente, Convergencia, versus Revolución Democrática. Son de aquellas cosas que dejan huella en la relación entre los partidos. Y me parece que hay algo de ruptura de códigos dentro del Frente Amplio con esta decisión del presidente que va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo. Entonces, tengo mis dudas de que la decisión haya sido una buena decisión. Por otra parte, Daniela, no veo la señal que permita empujar a los parlamentarios del Partido Socialista para comportamientos más disciplinados, que no ha sido la característica principal en las últimas semanas. Le han pegado duro parlamentarios del PPD y parlamentarios del Partido Socialista al gobierno, y yo creo que este cambio de gabinete era una oportunidad un poquito para ordenar la casa, en primer lugar, y en estas dos dimensiones yo no veo que el cambio de gabinete vaya a producir más orden, sino al revés. Probablemente van a quedar algunos heridos, resentidos, y se van a pagar cuentas en el mediano y largo plazo. Eso no tengo ninguna duda. Fue más simbólico que real, que
que más que decisivo o estratégico en las señales, porque evidentemente por un lado es sectorial. Hay algunos ministerios que obviamente con las figuras que estaban ahí y previo, bueno, en este caso rechazadas, no acusaciones constitucionales, obviamente estaban debilitados y generaban bastante ruido en la oposición y sobre todo en una ultraderecha. Estamos hablando de Marco Antonio Ávila, por supuesto, y que llega, por ejemplo, Nicolás Cataldo, en este caso, hay que decirlo, ¿no? Secretario de Estado del Mineduc, del Partido Comunista, pero también, obviamente, minería, estamos hablando de cultura, estamos hablando también de bienes nacionales y del mismo Ministerio, ¿no?, de Desarrollo social. En este caso, son sectores específicos, no todos de ellos son los que generaban más ruido, pero era como para dejar tranquilo a la oposición y a la ultraderecha en particular. ¿Cómo se entiende también esta movida del ajedrez? Es que esa es la sensación que yo al menos tengo, que la clave interpretativa de este cambio de gabinete para mí es un gesto que constituye una hiperreacción del gobierno frente a señales de la derecha. Y creo que ahí es bueno entender que no se puede dañar la magistratura del presidente de la República, que en un régimen presidencial es quien nombra a ministros y ministras. Claro. ¿Dónde está la línea roja? El límite que pone el gobierno para cambiar ministros por las señales que da la oposición. Porque podemos conversar respecto del tipo de reformas que salen, que naturalmente, con la correlación que existe en el Congreso Nacional, van a ser hoy día muy distintas a las que pensó el equipo del Frente Amplio que hizo el programa del presidente Boric. Van a ser otras reformas. Tanto en el sistema de pensiones, en la ISAPRE, en la tributaria, va a ser una nueva arquitectura de reformas. Si ya el gobierno está cediendo en eso, ¿por qué es necesario además cambiar un conjunto de ministros? Creo que hay algunos gestos para la opinión pública que tienden a confundir. También me parece que es un gesto, se evaluará en el largo plazo si fue eficiente o no, esto del viaje y de esta invitación pública privada al expresidente Piñera. Sí. Cuesta entender, por lo menos, creo que eso lo he escuchado. Y cuesta las declaraciones en torno a la crítica de la figura, uno las comparta o no, pero era como raro, porque por un lado invita, ¿no?, al expresidente Piñera, está esta reunión que se viene con Chile Vamos, pero tira ahí el palo respecto a Sergio Onofre Jarpa. Claro, entonces mi pregunta es si finalmente los efectos, las consecuencias de estas decisiones, como tú bien dices, una crítica muy fuerte al rol de Jarpa, pero por otra parte Piñera, si el efecto es nulo, si una decisión se anula con la otra, claro. Ese es el tema. Y si finalmente el gobierno logra avanzar en esto, que no solo el gobierno necesita viabilizar, sino el país en su conjunto. Pero me parece, no logro entender las señales y me da la impresión de que también a nivel de opinión pública el efecto no es tan nítido respecto de generar condiciones para seguir avanzando. Ahora, por la derecha también hay un poder en disputa, diría yo. Hay elecciones de renovación nacional este fin de semana. Hay 3 candidaturas que compiten ferozmente y básicamente hay las diferencias, salvo el caso de la candidatura que apoya a Carlos Larraín, las otras 2 candidaturas son luchas de poder interno. Entonces también ahí está la guerra desplegada por cuál va a ser la orientación de la derecha, de la centro derecha de Chile Vamos, respecto a este papel hegemónico, magnético que tiene Republicano hoy día en el sistema político chileno, como construyó, digamos, una campaña para el proceso constituyente en su versión 2.0 tan exitosa. Entonces está esta imagen de que ellos tienen un peso, una incidencia, y hacia el futuro también va a ser así, y entonces eso hace que la derecha liberal, la centro derecha, lo piense más de una vez respecto de si vale la pena orientar su mirada hacia el centro o a la extrema derecha. Y ese yo creo que es una cuestión que hoy día, sea cual sea la señal del presidente Boric, no va a poder incidir en esa discusión de la derecha. Estamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, ya sabes, 94.5 FM y también a través de nuestra señal de televisión 50.2 a Marcelo Mella, nuestro politólogo académico de la USACH, a propósito de lo que fue este cambio de gabinete del presidente Boric, el tercero ya que se ejecuta, y además en unas fechas que yo considero curiosas, porque, a ver, corrígeme, de repente soy mala para los periodos exactos. Sí,
recuerdo que el anterior fue el 10 de marzo, un día antes de que se cumpliera el primer año, ¿no?, de gobierno, un día viernes, de hecho, que también fue como bien encima. Ahora estamos... Muy buena memoria. Es el único que me acuerdo con certeza. Ahora estamos a semanas, porque estamos a menos de un mes, 3 semanas, algo así, de lo que es el 11 propiamente tal, a 50 años de ese 11 de septiembre. Y la primera vez fue post el triunfo del rechazo en relación, ¿no?, en septiembre, en relación a lo que fue el plebiscito de salida, ¿no?, de este texto que vino de mano de la convención. Entonces también da la sensación de que no quieren quemar, ¿no?, otras conmemoraciones o fechas y hacen ajustes como bien a la rápida, da la sensación, para poder hacer un cambio de timón que no sé si es tan real finalmente. Sí, yo tengo mis dudas de que este cambio de gabinete vaya a permitir, como decíamos, un cambio de página, que se vaya a mover la agenda del caso Fundaciones por este cambio de gabinete. Creo que suponer eso es ser demasiado ingenuo, optimista o ingenuo, ¿no? Ya. Por lo tanto, de hecho lo tengo en una columna por ahí que está dando vuelta, efectivamente no creo que un cambio de gabinete vaya a permitir dar vuelta a la página. ¿Qué es lo que yo diría? ¿Qué es lo que recomendaría? Mayor sobriedad, porque la verdad es que un gobierno que está en una condición minoritaria, que tiene tanta propensión a hacer gestos contradictorios, la verdad es que no solo tensiona su interna del oficialismo, digamos, porque hay tensión dentro del oficialismo, la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, el Partido Comunista, no es una relación que haya cuajado. Hoy día lo dijo el presidente, no ha cuajado bien el oficialismo, y dentro del Frente Amplio tampoco, y la relación del Partido Comunista con el Frente... Entonces, creo que la conducción política del gobierno respecto a su coalición legislativa debiera mejorar en los próximos meses. Y para eso creo que es bueno hablar menos y ponerse de acuerdo en cuáles son los mínimos tolerables por cada sector del oficialismo para poder reimpulsar la agenda legislativa. Es decir, creo que los gestos hoy día sobran. Desde el perifoneo, que me parece que tampoco fue un efecto bien logrado. Es decir, la discusión después del perifoneo fue si las organizaciones que estaban ahí eran autónomas o no eran autónomas, o habían trabajado en horario laboral. Te das cuenta que ahí no se consiguió el efecto. Y creo que ahí el gobierno tiene que tener mucho cuidado. No basta con invitar asesores de los dos gobiernos de la presidenta Bachelet. El periodo Caburga, que se inicia con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en cierto sentido es un periodo de declinación política transversal, sin reemplazo. Es decir, el Frente Amplio y el movimiento de los estudiantes lo que viene es a llenar un vacío de poder del sistema político, sin conseguirlo totalmente, porque en este momento se constituyen como alternativa de gobierno. La verdad es que el sistema está tan descompuesto, 21 partidos en el Congreso, que uno podría decir, mira, sea cual sea el gobierno de turno, el color político que tenga, si tiene 21 partidos en el Congreso, va a tener dificultades para gobernar. Exacto. Entonces, el nivel de descomposición de la democracia en Chile es demasiado alto. Y yo creo que hay que tener cuidado. Tenemos demasiado antecedente de asesorías comunicacionales del periodo Caburga 2006 al 2021, donde se buscó construir un efecto comunicacional y se fracasó estrepitosamente. Y quienes están hoy día asesorando al gobierno son los mismos que estuvieron hace una década. Exactamente. Aquello quería apuntar justamente a esa asesoría presidencial, ¿no? A ese Pepe Grillo también, ¿no? A esa voz como de la conciencia que tiene hoy el presidente Boric. Y ahí quiero llevarlo también a cómo eso se manifiesta en la realidad o cómo se comunica, que es el relato finalmente. Un relato que obviamente desde que hizo campaña el presidente Boric, ¿no?, salió electo, hay toda una épica, era otro Chile a pesar de que fue antes de ayer, pero con todo lo que ha cambiado y con la presión que ha tenido justamente su gobierno. De hecho, Francisco Vidal estuvo acá en la radio conversando con Alejandro Guillén en su programa Línea 1, me parece que la semana pasada, y él señalaba algo que yo concuerdo con él, o que en el fondo tenía la misma sensación. Y él dijo que desde el mismo 70, el mismo gobierno de Allende, no se había visto nunca una oposición tan a la pelea y tan dura con un gobierno como ahora, luego, o sea, con 50 años de diferencia. Ahora, y uno dice, bueno, pero en un país que le gusta el statu quo como este, o donde hay una élite empresarial y política, donde hay una propuesta de reformas estructurales, de cambio también de paradigma, es ingenuo pensar que no habría
¿no? Una respuesta así, aunque uno no esté de acuerdo. ¿Qué es lo que tendría que, a tu juicio, ¿no? A propósito de la asesoría presidencial, mover ahora el presidente Boric para lograr en un buen porcentaje o al menos una de las reformas estructurales para que su gobierno no sea de paso y no sea sea más que un punto de inflexión, sea un aporte para nuestro país y que haya ahí una semilla que pueda dar fruto en el mediano o largo plazo, pero que dé fruto, porque uno como ciudadano dice, bueno, toda la pelea que dimos, todos los porotos, ¿no? A los que apostamos, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama ese cuento de los porotos de las habas de la planta esa? Bueno, ¿vamos a ir o no? El gigante, ¿cuál era? Eso ya no me acuerdo, soy pésima, los hermanos Grimm. A esta hora no me acuerdo nada. ¿Tú me entiendes, Marcelo? Sí. Mira, yo creo que uno de los errores o de los espejismos en los que vivimos en los últimos años, Daniela, tiene que ver con que muchas personas creen en nuestro país que un gobierno puede salvar al país. Y eso no es verdad. La reforma de las que estamos hablando, si estamos hablando de las reformas estructurales que implican mayor igualdad, menor cantidad de trabajadores informales en nuestro país, que es un tema que se habla poco, pero es muy importante. Se habla de reforma tributaria, pero tenemos un 35% de trabajo informal, un 30%. Muy precario. O sea, si mantenemos ese nivel de trabajo informal que no paga impuestos, evidentemente las expectativas de recaudación decaen, aunque aprobemos esto en el Congreso. Entonces, yo creo que una buena invitación sería que las y los políticos de nuestro sistema con representación parlamentaria, en primer lugar el gobierno, pudiera dedicarse a discutir sobre los propósitos con pragmatismo. Es decir, aquí si no crecemos, no recaudamos. Eso es parte de la realidad. Entonces, no puede existir ambivalencia, por una parte, en querer resolver problemas con una política social más robusta, pero por otra parte, sacarle el quite a la subida de impuestos. Sí. Tampoco podemos querer tener un país más igualitario si renunciamos al propósito de recuperar el crecimiento económico y nos peleamos con los empresarios. Entonces, aquí hay que entender que cada decisión que significa avanzar hacia un objetivo socialmente o políticamente compartido significa trade-off, o sea, significa un costo alternativo. Tienes que ganar en un plano para perder en el otro. Entonces, yo diría que esa discusión falta en nuestro país. Una discusión hoy día muy de trinchera, muy camiseteada, en el mismo tema de los eventuales sucesos de corrupción por el traspaso a las fundaciones. Hay una discusión que tiene más que ver, ¿no? Hay una discusión que tiene que ver más con matinal, discusión política matinal, que con un esfuerzo por informar realmente cuáles son los factores que explican esto y cómo se resuelve. Aquí hay una crisis regulatoria en Chile, donde el tema de las fundaciones es una parte muy pequeña de la crisis regulatoria que tiene el país. Miremos solamente los datos de evasión tributaria y los montos son realmente siderales. Entonces, yo diría que hablemos en serio, hablemos con honestidad. Yo creo que la crisis que vive el país, el deterioro de la convivencia, la falta de confianza en las instituciones y el riesgo, creo, por primera vez, de darle al país una mayoría antidemocrática, exige mayor pragmatismo y mayor transparencia en la discusión pública. Es decir, no puede ser que la derecha se arrodille frente a una derecha que tiene dudosas credenciales democráticas solo por un propósito electoralista. No puede ser que el Frente Amplio y que lo que significa el oficialismo, hoy día Pro Dignidad y el Partido Socialista, no logren una convivencia mínima como para construir un mínimo común legislativo para poder sacar al gobierno de esta situación de empantanamiento. Si eso ocurre, entonces el día de mañana no hay derecho a reclamar, porque efectivamente la calidad de la democracia se deteriora y eventualmente llega un gobernante, como muchos están en el barrio a punto de llegar, partiendo por Argentina al Estado, digamos. Entonces, yo creo que es un momento de responsabilidad, es un momento de hablar con franqueza. No siempre las élites entienden la gravedad del momento histórico que viven, y nosotros tenemos lamentablemente antecedentes en la historia. Quizás sea bueno recordar, estamos recordando los 50 años del golpe. Somos tan reactivos en Chile. Sería bueno entender que quien abrió la oportunidad para ese terrible momento histórico donde tanta gente fue perseguida, perdió la vida, fue la incapacidad de la élite política de llegar a acuerdos. Si la élite hubiera conseguido llegar a acuerdos para salir de la crisis por la vía de la democracia, no hubiera existido oportunidad para que ese terrible acontecimiento histórico que es el golpe de Estado, que estamos conmemorando con dolor,
con congoja por lo que vino después, hubiera tenido oportunidad. Entonces, lamentablemente uno constata que nos cuesta aprender. ¿Siente que la oposición que tenemos ahora con todas estas exigencias, y quiero detenerme incluso en Chile Vamos, ¿no? Porque es un conglomerado, ¿no? Una alianza grande que lleva su tiempo. No me quiero detener en el Partido Republicano, ni siquiera en el Partido de la Gente, que también generó su ruido cuando emergió, ¿no? No tanto ahora como está en el Consejo, en este caso el Partido Republicano, que con las enmiendas que quiere hacer y los cambios que quiere hacer, incluso pasándose de alguna forma de los llamados 13 principios, los bordes, claramente se está pasando de listo. Pero pensemos en Chile Vamos, ¿no? Van a tener una reunión justamente con el presidente Boric mañana jueves y presionaron muchísimo, ¿no? Para que saliera Jackson, algo que ya sabemos, y hoy están apuntando, por ejemplo, los dardos ya están en torno a Cataldo, ¿no? Al actual, ya que acaba de jurar o prometer, según el caso, como jefe jefe de la cartera de Educación. Entonces, quiero detenerme un poco ahí en ese rol de que está teniendo hoy Chile Vamos, y si sientes tú que, a propósito de la reflexión que acabas de señalar, más que siendo deshonesta, se está pasando de lista, por decirlo de alguna forma. Mira, varios pueblos. Es que yo no creo que el problema sea un sector. Yo creo que eso es lo terrible, porque finalmente un tipo de oposición muy dura, también yo diría con un nivel de animosidad, no partió ahora. También ciertos sectores del Frente Amplio, frente a Piñera, tuvieron un comportamiento errático a la hora de exhibir credenciales democráticas. Yo creo que la propensión... Se la están cobrando, de hecho. Sí, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es el tema más general, más sistémico. Es decir, hoy día tenemos una élite que es incapaz de encontrar el modo de conversar para sacar adelante el país. Entonces después no reclamemos que la solución no es tan democrática, porque eso ha pasado históricamente. Es decir, cuando la élite no logra ponerse de acuerdo en Chile, quien viene es un gobernante autoritario. Tenemos ejemplos en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, en la década del 20, en la década del 50 y posteriormente con Pinochet. Entonces no está pasando nada nuevo. Cuando la élite no se pone de acuerdo, siempre hay un médico brujo, que es un gobernante autoritario, que viene a poner orden donde la élite no ha sido capaz de construir orden. Eso es lo que me preocupa a mí, que de alguna manera estamos entrampados en una conversación que es totalmente disfuncional, que no nos lleva a ninguna parte, que tiene una cara como electoralista, es decir, querer ganar la discusión para capitalizar electoralmente, cuando en definitiva de lo que estamos hablando de una crisis que produce un gran nivel de sufrimiento para los chilenos y chilenas. Hoy día la situación en Chile no es buena. La vulnerabilidad social es muy alta, entonces hay mucha gente que lo está pasando muy mal y esto genera, al final del día, desafección con la democracia. Entonces después nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay un 40% del país que cada vez le importa menos la democracia y lo que le importa es que los gobiernos hagan la pega? Bueno, por eso, porque ya tenemos casi una década de gobiernos que cada vez hacen menos la pega. ¿Eso tiene una explicación más allá de la voluntad de los actores? Sí. Tenemos un sistema bien enfermo por fragmentación excesiva. A mi juicio, ¿cuál es la causa que genera esa fragmentación? El sistema electoral. La élite, los partidos con representación parlamentaria, ¿han instalado esa discusión como una discusión urgente? No. Entonces, y tú lo has planteado varias veces en tu análisis, de hecho, Marcelo. No hay país del mundo que tenga una cantidad de 20 partidos en el Congreso y que le vaya bien. Perú está enferma de lo mismo. Brasil en su momento vio llegar a Bolsonaro, porque tenía también un número de partidos semejante al que tiene hoy día en Chile. Marcelo Mella, para finalizar, dos preguntas bien concisas. Uno, respecto a los cambios que se realizaron el día de hoy. ¿Alguno que te llame la atención, que te dé esperanza, o que más que te llame la atención te parezca bastante sólido, necesario, una buena señal, o por el contrario, ¿no? Pero destaquemos uno. Y lo otro es el rol, con eso terminamos, de la ministra Vallejo, ¿no? Que también aquí La Tercera está publicando, a propósito que fue el golpe periodístico y fue, pero al 100%, ¿no? Asertivo con los cambios que se produjeron. Bueno, acá señala la inusual vocería con que Vallejo dio prueba de su autoridad en plena cuenta regresiva del cambio de gabinete. Partamos con algunos de los movimientos de los que entraron, ¿no? Bueno, respecto a lo que... Mira, para mí, lejos, Aurora Williams, la ministra de Minería, que tiene oficio,
ejerció el cargo durante el gobierno del presidente Bachelet, me parece que fue el segundo Parece gobierno. que fue el segundo, sí. Pero es una mujer que conoce de ese negocio y por lo tanto yo no tengo ninguna muy duda respetada y muy... de que es muy respetada por los gremios, es muy Exacto. respetada por la industria y por lo tanto no tengo ninguna duda que sabe y sabe mucho y está en condiciones de sacar adelante un buen trabajo. Que eso es lo que uno espera, que se converse técnicamente sobre aquellos temas en donde políticamente parece haber entrampamiento, ¿no? Enami, el litio y todos Sí, los temas sí, vinculados son a la todos minería. temas de agenda larga, una mujer Sí. que sabe mucho y que desde el punto de vista de las credenciales, tiene todas las credenciales para ocupar el cargo. Perfecto. Respecto a la ministra Vallejo, yo realmente creo que hay pocos ministros y ministras que han tenido la capacidad, y yo le saco el sombrero a la ministra Vallejo, para tener una solidez comunicacional con Total. un gobierno que ha enfrentado tanta turbulencia. Así que yo, un reconocimiento, incluso en aquellos momentos en donde ella tuvo que decir, mira, yo soy vocera de gobierno y no soy vocera del partido, que es una situación que en la interna te cuesta muy caro, digamos, pero que ella ha tenido la personalidad, la valentía y la mirada a largo plazo que este gobierno necesita. Así que yo realmente... yo no le he encontrado puntos bajos a la ministra Vallejo. Muy templada, muy ecuánime, muy equilibrada. Sí, sí. Sí. Bueno, algo de ese control mental o de control de la ansiedad deberán tener otros ministros para evitar tanto gesto innecesario que lo único que hace es dar pretexto a la oposición para no sentarse a conversar sobre aquello que el país necesita conversar. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más, Marcelo Mella, cientista político o politólogo, como quiera llamarle, académico de la USACH, a propósito de este nuevo cambio de gabinete, que esperemos que sea el último, a menos que pase algo terrible que requiera otro. Así que, bueno, estaremos hablando acá de nuevo en Radio USACH. Muchas gracias, que tengas Gracias, linda Daniela. tarde.